Magazine de Noche. Cordialísimo saludo, amigas y amigos televidentes de Guanevisión, Canal 2 de Digital, a ustedes y nosotros que llegamos a la cita diaria, al punto de encuentro con los diferentes temas que seguimos abordando con nuestros invitados sin perder ese carácter desde el punto de vista informativo, didáctico, pedagógico y con los temas de opinión. Originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia, Suramérica. A ustedes que están a la distancia, quienes a través de las redes sociales diariamente y cotidianamente nos envían sus mensajes, comentarios, opiniones, vaya ese cordialísimo saludo. A los diferentes sistemas de televisión de las diferentes provincias que retransmiten esta parrilla de programación, fraternal y cordialísimo saludo. Luis Eduardo Arias Jaimes, en compañía de todo el equipo de producción, les invita para que a partir de este momento nos acompañen en este recorrido con los temas que vamos a abordar en el día de hoy con nuestro invitado. A propósito de lo que ya hace pocos días hablábamos de otros temas, de balance, de inventarios, de todo lo que habíamos realizado o habíamos dejado de realizar, ya en este momento, ya prácticamente culminando el primer mes de este año 2026, pues aún estamos proyectando, planeando, organizando, fin, todo lo que concierne precisamente en la parte personal, en la parte profesional, en la parte laboral, en familia, en fin, en todo lo que es la cotidianidad de nuestros quehaceres. De igual manera, lo que es el reinicio de las diferentes actividades, dentro de ellas la parte escolar, la parte académica, y que lógicamente ya cambiamos lo que son precisamente esos temas. Hablamos de útiles para unos, inútiles, como son los textos, como son los libros, como son la guía, las pizarras, en fin, todos los elementos, y los cupos, que aún pareciese que en algunas circunstancias pues todavía se está a la espera de solicitar un cupo en un centro educativo porque es el más apetecido, o por una u otra razón que dice la normativa, pues donde quede más cerca al domicilio de ese alumno y de esa alumna. Y lógicamente también lo que tiene que ver la adaptación, lo que tiene que ver la familiarización de ese alumno, ese docente, ese padre de familia, ya sea por lo que es primíparo, ya sea por lo que cambia de establecimiento educativo o porque en el grado ya va a conocer a otros compañeros, en fin, todo lo pertinente, pero también un tema palpante, un tema que continúa ya sea y que se acrecienta más y que se nota más en época escolar y que lastimosamente y infortunadamente continúa cuando hablamos precisamente del bullying. Bullying escolar, bullying allá en el barrio, bullying en la parte laboral, en fin, un tema preocupante del cual pues es la parte central en el día de hoy. Para que nos hable de este tema de gran importancia, precisamente estamos en compañía del profesional de la psicología, Germán Salamanca Forero, docente, de igual manera con su experiencia también como profesional de la psicología, a quien damos la bienvenida al Magazine de Noche. Luis Eduardo y todos aquellos que nos escuchan y nos ven a través de este maravilloso programa, muchas gracias por la invitación nuevamente y gracias por preocuparse por estos temas que son de vital importancia, y qué bueno tratarlos en este momento, ¿no? Porque a veces nosotros somos muy como inmediatistas en este país. Aparece un factor de riesgo y ya cuando hay consecuencias y cuando ya no hay nada que hacer y hay víctimas, es cuando hablamos del tema. Pero aquí estamos previniendo, apenas está empezando el año escolar, 2 semanas en las instituciones oficiales y a partir de la semana entrante en los colegios privados, al menos en el calendario A, ¿no? Entonces es bueno estar aquí. Se dice coloquialmente, como en todo, mi doctor Germán, es mejor prevenir que tener que curar. Y estos temas, pues desde el punto de vista preventivo, de todo lo que tiene que ver a quienes intervienen en la cadena de la educación, ¿no? Padre de familia, el mismo alumno, el docente, el directivo, la autoridad, en fin, es una cadena, y de ese punto de vista, pues preventivamente es mejor, para no esperar que se presenten consecuencias y ahí sí por optar por las medidas correspondientes, ¿no? Entonces, eso es el aporte que como medio queremos y creemos hacer. Pero antes de entrar en ese tema que es importantísimo y es el tema central del día de hoy, pues también
aledaño a lo que es el inicio de la temporada escolar, pues es la adaptación, ¿no? Es la familiarización de ese alumno, de ese padre de familia, del docente, que están ahí, que van a convivir todo un año, toda una temporada escolar, y eso es importante, ¿no? Para quienes, como decíamos anteriormente, como primíparos, o para quienes van a continuar a esas labores académicas en esa misma institución o en ese centro educativo. Y lógicamente pues afecta también a los docentes, nuevos alumnos, diferentes alumnos, a los alumnos lógicamente, que es la parte central, pues nuevos compañeros, a los padres de familia, que viene la conocencia de distinguir, de conocer a quienes son los padres de familia de los compañeros de sus hijos. En fin, es un tema también de importancia en estos instantes, ¿no? Que estamos ahí esperando que salgan los alumnos, los papás, los acudientes o quienes los llevan, los acompañan hasta el centro educativo. Es un tema también de gran importancia, mi doctor Germán. Claro que sí, y es que aquí hay algo muy importante. Usted paran los estudiantes y afectan a todo el mundo. Usted escucha cómo la parte del servicio público de transporte se afecta enseguida a las personas que manejan las cafeterías. O sea, es importante tocar estos temas y es importante entender el momento. Y este momento es de adaptabilidad, como tú lo dices, como tú lo expresas. Aquí hay un antecedente que mientras te escuchaba venía a mi mente, y fue cuando entramos de la pandemia. Si ustedes recuerdan, todos los que tenemos hijos que entraron otra vez, se demoró un poco de tiempo en esa adaptabilidad. Recordemos que estuvimos casi un año y algo, ¿no? Por fuera de las aulas presenciales, y no fuimos a la parte virtual. Hubo alumnos que no se distinguieron con los docentes en ese año, docentes que no, mucho más padres de las familia. graduaciones que tuvieron que graduarse a través de, o sea, no se hizo todo lo bonito que gira en torno a eso. Entonces, nosotros no estamos acostumbrados a ese tipo de, digámoslo así, de adaptabilidad, como lo dije ahorita, y queremos todo hacerlo de manera inmediata. Y de esa época recuerdo que yo hacía la observación que entraban docentes que estaban pasando por una parte de salud mental fuerte, que estuvieron dentro de sus casas, que no estaban acostumbrados, que a todos nos tomó por sorpresa, no estábamos preparados, que perdimos docentes buenos aquí en Piedecuesta, vivimos el duelo con compañeros rectores, coordinadores, etcétera, y ahí entraron en una dinámica a lo que no habían sido entrenados con la virtualidad la mayoría, y ahora entramos otra vez al aula, y vienen estos chicos con todo el cúmulo de haber estado en un encierro, de haber visto a sus papás también cambiar, lidiar con ese estrés, las noticias, las muertes a raíz del COVID-19, y ahora los tenemos ahí enfrente y ellos vienen cambiados. Entonces ahora nosotros también venimos con nuestro proceso y entramos, y fue de una que todo empezó a funcionar. Yo pienso, y le decía yo a varios rectores, ¿por qué el ministerio no hizo un enlace, como un periodo de tiempo donde todos, tanto padres de familia como alumnos y como docentes y directivos, por como supuesto, una reconexión? Sí, exacto, sin afán, sin lo que importara era conseguir los logros para terminar un año escolar. Y hay muchas razones en las cuales yo no quiero entrar, pero lo cierto es que se afectó la salud mental. Por eso ahora, cuando entran los estudiantes, nosotros los padres de familia somos los que sopesamos el impacto de aquellos que van por primera vez, de estos que cambiaron de curso. Bueno, yo tengo una hija de 15 años, es la única que queda ahorita en la parte de colegio, pero venía con 4 super amigos en un salón, y llega a otro salón, y ellos los primeros que están pendientes en la plataforma en qué salón quedaron. Y lo primero que uno escucha es, uy, no quedé con este, no quedé con aquel, pero gracias a Dios después dice, uy, pero quedé con 3. Entonces ya viene como el equilibrio y se distensionan de alguna manera, porque para ellos es importante. Tal vez para nosotros los adultos nos parezca una bobada que un chico se preocupe, pero recordemos que ellos son niños y adolescentes que están en un proceso de sentirse seguros, y como están en un ámbito escolar, como tú lo acabas de mencionar, donde van a pasar la mitad de un día
allá, ellos tienen que adaptarse. Algunos lo logran, otros no. Yo he tenido que dar el consejo como orientador y como psicólogo a papás cuando retiran a chicos donde estaban muy bien los muchachos y ahora llegan a una institución donde han pasado meses y disminuyen en todo, ya no son los mismos y aparte de eso presentan algunas sintomatologías que se agravan en la parte física y mental. Entonces, ¿por qué obligarlos a estar allá? Y uno tiene que dar el consejo y uno habla con los niños y uno se da cuenta de que hay que regresarlos a de donde salieron, ya por causa mayor se tienen que adaptar. Lo que pasa es que a veces somos como muy duros, ¿no? Esta generación, a nosotros nos crearon de otra manera. Entonces yo llegué al tecnológico y la amenaza fue, allá lo más difícil es el dibujo. Y eso cuando yo vi al profesor de dibujo, yo vi fue un gigante con armadura, que Dios mío, señor, este señor, ¿qué me va a hacer? Y de paso, si el profe me escucha, y que ese Eugenio Barajas para mí fue un modelo de maestro y me hizo sentir confiado en mi papel, pero otros se asustaron y hubo otros profesores que por la sola presencia y el solo hablar del famoso tecnológico, los pelados no aguantaban y se iban. Entonces sí es importante, hay que tenerlo en cuenta, viene el papel de nosotros como padres en el acompañamiento, el poder hacer un enlace con la institución. Ayer estuve en Curos, en el colegio de Curos, y las profesoras de transición de grado 0, de preescolar, me invitaron porque hoy era el primer día de los niños y ellos querían que tuvieran un encuentro conmigo para que las mamás entendieran el proceso, para que ellas se conocieran, para que interactuaran los padres de familia, para también dejar claro las reglas de juego, para que fueran un equipo. Y yo pienso que esas actividades hay que hacerlas. Yo creo que debiera toda institución educativa, por lo menos una semana, de salud mental para esos chicos, para los docentes, que a veces se confunde con la jornada pedagógica, que es para planear. Yo estoy hablando de una semana de salud mental, donde todos se sientan felices, el chico se adapte y nosotros evaluemos, Luis Eduardo, porque hay pelados que definitivamente a veces no se adaptan a X o Y salón, y nosotros creemos que no, él tiene que salir adelante. No, espere, hay que evaluar, hay que mirar todos los aspectos y escucharlos, que siempre yo creo que hay que escuchar al estudiante, que es lo que a veces menos se hace, tomamos la directriz a la fuerza. Y así toda la cadena, ¿no? Lo que decíamos anteriormente, ese papito, esa mamita que no se distinguen porque cambiaron o por la razón que sea, familiarizarse. Y el mismo docente, es decir, toda la cadena, todos los piñones que hacen parte de esa formación académica. Mira que uno de los logros de los éxitos de una educación de Finlandia, pues uno escucha lo de Finlandia, que son los primeros a nivel de estándar, a nivel mundial, y se han permanecido así durante muchos años, pero uno no ve las minucias, las pequeñeces, y una de ellas es que ellos cuando van a entrar a un nuevo periodo, integran a toda la familia en lo que llaman centros de interés, que para nosotros tal vez no tiene sentido que un papá esté con el niño una semana en la institución educativa, pero que le da a ese chico la capacidad de entender que no es ir a estudiar a recibir un conocimiento, que es su entorno, y ese entorno debe ser protector, y el entorno debe hacerlo sentir seguro. Eso viene de las directrices, y entonces usted ve cómo en esos países lo importante no es arrancar con un currículo, lo importante es que el niño, el padre de familia, y yo involucro acá a toda la comunidad educativa, porque a mí me parece que son importantes los administrativos, que a veces tenemos en cuenta para el día de la secretaria, o para el día en que tenemos que celebrar el Día del Maestro, para que ellos nos ayuden a celebrar el día. No, ellos hacen parte de la comunidad educativa, los que se hacen en la puerta, los que dirigen las bibliotecas que todavía existen, los que están en un almacén, si es un colegio técnico, ellos hacen parte de la comunidad educativa. Que están en los oficios varios. Me atrevo a decir que los mismos que arriendan arriendan una cafetería de una institución educativa, que ven a los chicos y que muchas veces, Luis Eduardo, terminan contándonos cosas a los orientadores que no sabe el resto porque lo escuchan o porque ven a un niño por ahí y el niño expresa lo que está sintiendo. Entonces es cuestión de metodología y de definir los objetivos, porque si mi objetivo es solamente conocimiento, vaya y venga, pero si mi objetivo es fortalecer mi comunidad educativa como rector, como directivo, como secretario de educación, como ente territorial,
Entonces yo creo que esa primera semana, incluso me atrevería a decir que las 2 primeras semanas son vitales para que a la final, ¿quién nos da la conclusión? Cuando un chico se siente bien, cuando un pelado le dice al papá, papá, es increíble ese colegio. Y yo sé que estamos hablando de una ciudad como Piedecuesta, donde hay colegios donde uno dice, wow, qué colegio, como también hay otros donde usted entra y usted dice, ante estos pelados aquí, no se alteran por los espacios, por la poca infraestructura que hay, porque usted entra y ve esa mole de cemento y no ve prado por ningún lado. Y yo no voy a mencionar aquí a ningún colegio, pero acá tenemos uno cerca. El caso ya lo mencioné. El caso es que es ser uno claro con los objetivos para que esa adaptabilidad, nuevamente lo repito, para que ese nuevo proceso que un niño de preescolar o un niño de sexto o cualquier curso, usted mencionó algo importante, los que vienen de otras partes, los que vienen con una vivencia de acoso, de maltrato, los que vienen rezagados de esa violencia donde fueron desplazados sus padres, pues tengan las mejores opciones de ser felices, que a la final las instituciones, ese es el objetivo de una institución educativa. Y yo sé que aquí hay profesores que me están escuchando, no, profe, el objetivo no es que usted enseñe, el objetivo es que usted con sus alumnos sea feliz en el aula. Y aquí hay mucha tela que cortar. Ahora, le aclaro que estoy hablando de un psicólogo, pero yo fui profesor, fui docente de la jornada escolar complementaria con Cajazán 2 años, o sea, hacer lo que es ser maestro. He estado en 90 instituciones educativas escuchando, mi celular está lleno de docentes, coordinadores y rectores que en ocasiones me han llamado para llorar y decirme, no aguanto más mi salud mental, me la paso en eso, en las instituciones educativas, aunque asesoro empresas y otras áreas, pero puedo hablarle con autoridad de que es importante que se adapten y es importante que saquen conclusiones, Luis Eduardo, que el niño venga y le diga a usted, estoy feliz, papá, usted se descansa, usted se puede ir para el trabajo sabiendo que su hijo, cuando se encuentre con usted al mediodía, le va a dar una sonrisa y que usted va a preguntar cómo le fue y el chico diga súper bien y deje en el olvido algunos episodios que los marcaron en el ambiente escolar. Fíjese que de ahí pienso en las primeras de cambio, se dice coloquialmente, ¿no? En algunas circunstancias lo que comienza bien termina bien o lo contrario. Pero en este momento cuando estamos en conocencia, ¿no? Que los compañeros se distingan, que los padres de familia, que los docentes, lo que hemos manifestado desde el comienzo, precisamente da lo que vaya tomándose un liderazgo. Entonces los compañeros, cuando venga el ejercicio para trabajar en equipo, para que ese individualismo por una u otra razón pues desaparezca en ciertas circunstancias, ¿no? Cuando hablamos de la escuela de padres, cuando hablamos precisamente el ejercicio que se viene haciendo de los comités estudiantiles, de los niños personeros, de los niños contralores, en fin, es desde ahí donde comienza, para que en ese trayecto ya se conocen quiénes pueden conformar, quiénes tienen la disponibilidad, quiénes tienen el talento de hacer parte de la escuela de padres, que se debe insistir en eso, del comité de estudiantes, de alumnos, de un centro educativo, en fin, todos esos mecanismos de participación estudiantil. Luis Eduardo, usted menciona algo importantísimo y es, hay que ser claros en los objetivos y este es un mensaje para los que son rectores y para los que tienen a cargo las decisiones dentro de la educación de nuestros hijos, y es ser claros en los conceptos de los entes que están dentro de una institución, como cuáles. Tú mencionaste la escuela de padres. Yo he estado en municipios donde toman la escuela de padres para que los que están en la escuela de padres a cargo de ella pidan una cuota de algo que necesita el colegio. Entonces uno dice, el concepto está mal. Las escuelas de padres siempre serán un acompañamiento al área de salud mental de una institución educativa. Las asociaciones de padres de familia es otra cosa, que se fomentan y tienen sus estatutos y jurídicamente actúan de otra manera. Darle importancia al nombramiento de un personero. Usted se da cuenta todo el alboroto y todo el engramiaje que se da en torno a las votaciones como un ejercicio democrático. Está bien, mis profes, como un ejercicio democrático para que entendamos lo que es la democracia y el por qué elegir y el por qué tenemos participación.
pero yo he hablado con muchos personeros de colegio que hacen unas propuestas interesantísimas, pero cuando terminan diciembre están agotados, porque hicieron de todo menos lo que ellos proponían. Entonces se torna es como en una figura que representa a los colegios cuando hay reunión en las universidades, cuando hay una convocatoria de una de las instancias de, bien sea desarrollo social, salud, lo que sea, educación que manejemos en el municipio. Entonces tenemos que ser claros para entender que esto es un engranaje, y un engranaje que nos exige algo, y es que creo que los gobernantes de las naciones donde la educación tiene una calidad impresionante han entendido que esto es una mezcla entre lo que usted mencionaba, motivar el liderazgo de todos los que hacemos parte de la comunidad educativa, y la infraestructura. Veía nuevamente, hablando de Finlandia, cómo es posible que estén unos niños recibiendo clase, allá esté un videobeam y los niños recibiendo clase, y aquí hayan 4 niños en una mesa que tienen problemas de adaptabilidad por el comportamiento, pero están haciendo lo que a ellos más les gusta mientras escuchan a los demás. Uno está tejiendo, una niña está tejiendo, el otro está con plastilina y el otro está coloreando. Y aquí hay 4 o 5 padres de familia prestando atención. Y todo esto que acabo yo de decir, mándalo a un salón donde hay 40 pupitres que no caben en un espacio. Entonces el chico que empieza a alterarse en su comportamiento, pues para donde el psicólogo, porque eso es lo que hacemos, en vez de invertir. Le botamos la pelota a otro. ¿Y qué necesitamos? Infraestructura. Señores que ahorita se lanzan al Senado y a la Cámara, hablen de eso, dejen de estar hablando tanto de puente y de carreteras. Necesitamos es que los colegios mejoren. Yo conozco colegios de Bucaramanga que tienen que pedirle permiso a la comunidad para usar la cancha, porque en todo lo que construyeron no hubo forma de involucrar un coliseo, que usted sabe que eso se puede implementar como lo tiene tal vez con Fenalco allá en Bucaramanga, en el último piso, allá sobre la carrera 22 con 37. Es un colegio privado, pues con más veras. O sea, si somos oficiales y se maneja el recurso, ¿por qué no levantar nuestras instituciones educativas estilo, por lo menos aquí en Santander, como lo hace el Meta? Usted va al Meta y es raro ver una institución educativa, llámese escuela o llámese colegio de bachillerato, sin un coliseo. Aquí es un logro. O sea, aquí sería mágico que y debe ser así, que cada institución de las de nosotros, aquí por lo menos en Piedecuesta, no importa cuál fuera, tuviese un coliseo. Eso nos da un sinónimo de que nos interesa que el chico crezca en un espacio bueno, ¿no? Y excelente. Entonces, necesitamos infraestructura para poder lograr todo eso. Estamos a través de Guanevisión. Hoy nos acompaña el psicólogo Germán Salamanca Forero, hablando inicialmente de esto, del reinicio, de labores académicas, de igual manera todo que es la adaptación, de familiarizarse, toda la cadena que interviene en materia educativa, y eso es la parte de la cual hemos iniciado. Tema central que no deja de ser problema en todas las estancias, en todas las temporadas, al comienzo, intermedio y al final de esas labores académicas, que tiene que ver con el bullying. Tema preocupante y que cada vez más lo vemos, no solamente, y eso es lo que vamos a hablar genéricamente, pero enfocado precisamente que va de la mano con el reinicio de las labores académicas. A ver, mi doctor Germán, precisamente el bullying, ¿no? Que lastimosamente cuando vemos las consecuencias, ¿no? Primero, deserción escolar. Segundo, a veces situaciones que atentan contra la vida. Tercero, contra la misma convivencia pacífica de alumnos, de docentes, de padres de familia, de factores externos, sin contar otras consecuencias. El bullying que sigue causando, como se dice popularmente, estragos. ¿Qué es el bullying, doctor Germán? Bueno, el bullying específicamente es un factor de riesgo, que el término no es de ahorita. Ahorita se popularizó, pero eso viene desde antes. Los estudios vienen desde 1960, más o menos datan los primeros que investigaron, y aquí hay que hacer la inflexión sin que yo sepa mucho inglés del bullying, y es la acción que hace el búfalo. Estoy hablando del principio que se usó el término, de dónde nació, que es la inflexión de un verbo de embestir, mejor dicho, acabar con alguien cuando se le pasa por
por el medio un toro o lo derriba, pero específicamente en los términos tiene que ver con el maltrato, acoso, amenaza continua de un alumno a otro alumno. Y aquí quiero ser específico en dos cosas. La primera, el bullying no es un juego. Y lo que te decía antes del programa, el bullying nació en la escolaridad. O sea, existe bullying escolar. ¿Y por qué hago la aclaración? Porque ahora le llamamos bullying a que usted y yo nos chanceemos. En la casa decimos, no me haga bullying. En el ambiente laboral me están haciendo bullying. No, cuando es ambiente laboral se llama acoso laboral. Y eso va a una normatividad que tiene que ver con leyes y delitos. Pero, otro tipo de normatividad. Yo no soy abogado. Pero el término bullying se diseñó para los ambientes escolares. Entonces, ¿por qué a veces lo tomamos a juego? ¿Y quién de los que nos está escuchando acá no hemos dicho, no me haga bullying, cuando nos están haciendo una broma pesada o cuando nos están diciendo algo de nosotros? Uy, ya me empezó a hacer bullying. ¿Y cuál es lo peligroso de eso? Que se le pierde la importancia. Porque yo podría sacar un sinónimo con respecto a ese juego. Y en vez de decir bullying, uy, Luis Eduardo, no me asesine más. Tú mencionaste unas consecuencias. Y aunque mencionaste ideas de acabar con la vida, hay una que yo en pie de cuesta, cuando estuve en el año 2017 y 2018 trabajando para desarrollo social, me encapriché en ir a todas las instituciones educativas para hablar del tema, y no solamente para hablar del tema, sino para hacer talleres donde pudiéramos prevenir a través del afecto que se presentara ese hecho, y es la ideación suicida, que algún día creo que hablamos aquí del tema, sí, entendiendo esto. Cuando una consecuencia, precisamente lo que claro, por una razón, porque es que la ideación suicida hay que tomarla con mucha importancia, porque es que yo no soy capaz de lanzarme por un puente, pero tengo la idea clara en mi cabeza que esa podría ser la solución. O sea, no intento suicidarme, pero lo llevo aquí en la mente, y eso es una consecuencia del bullying. Y no solamente del bullying, de muchas cosas, muchos factores de riesgo, pero una de las consecuencias del bullying es eso. Entonces, tomémoslo con la seriedad que es. Queridos padres de familia, escuchaba yo a un padre recientemente, voy entrando a una institución educativa y el señor me dice, oye, ¿usted sabe a qué horas estará el rector acá? Digo, ¿por qué? Porque es que a mi hijo ayer en tercero de primaria lo golpearon muchísimo. Yo pensé dos cosas enseguida. A uno de mis hijos lo golpean, y yo no vengo con esa decencia a hablar. Yo estoy, mejor dicho, no puedo decir que es pelucado, pero enseguida se me nota porque soy reactivo. ¿Y quién de nosotros no reaccionamos? Estamos hablando de niños de 8 años. No vamos a hacer nada en contra de ellos. Generalmente esa rabia es hacia quien los tiene a cargo o a la institución en la cual pertenecemos. Pero yo veía ese dolor en el padre de familia, porque el niño no quería ir al otro día, porque el niño enseguida tiene miedo de aquellos que lo golpearon. No desconozco el caso en específico. Yo le dije a él que siguiera el conducto regular, que es hablar con la maestra, ver qué sucedió. Pero ¿qué hacemos cuando en instituciones educativas no hay a quien le compete? Si el comité de convivencia escolar, que ahorita lo vamos a hablar, no está bien constituido, y quien debiera de pronto hacer un seguimiento al estudio de caso que pasó con el niño, que es un profesional de la salud mental, un psicólogo, no está. Como pasa aquí en Piedecuesta, en muchas instituciones educativas, que no está permanentemente, y más si son de un sector rural o lo que sea. El caso es que si hay consecuencias, entonces hay que tomar el bullying como un factor de riesgo bien real y bien delicado. O sea, sí están pasando casos, los chicos se están callando, y cuando nos dan la sorpresa es que se atentan contra su vida, hacen cutting, o sea, se expresan de una forma. Claro, yo he hablado con muchos chicos que consumen, y el problema es que le hicieron bullying. Increíble, ellos van hasta lo primero que los llevó a buscar una salida, digámoslo así. He hablado en empresas con gente que ya está en cargos ejecutivos, que tienen problemas para controlar su temperamento y tratar bien a la gente. Y cuando le hacemos el estudio de caso, vamos hasta cuando están niños y han sido afectados por el bullying, y ahora en medio de eso dicen reflexiones como esta: ¿será que yo soy así, doctor? Porque cuando pequeño yo me desquitaba mucho con la gente que me hacía bullying. Vale la pena
ver el bullying no como simplemente un tema, sino como un tema de salud mental, de que algo está pasando y que tenemos que intervenir de alguna manera. A ver, doctor Germán, ¿podríamos hablar de las características del bullying o variedades, qué sé yo, si lo juntamos? O sí, tiene dos características, hay varias características específicas, pero yo llamaría la atención sobre tres. Una, identificar lo que es violencia escolar y lo que es bullying. El bullying es un acoso sistemático. Es amenaza sistemática, maltrato sistemático. Quiere decir que tiene un lazo de tiempo prolongado. Violencia escolar. Usted está sentado en el primer puesto. Yo vengo de malas porque algo me pasó desde la casa o me pasó ahorita que acabé de entrar al colegio. Preciso, usted de manera involuntaria, el niño Luis Eduardo estiró el pie y yo me siento en la hilera suya, en el último puesto, y voy pasando y ¡pum! Siento que alguien me metió el pie. Yo me levanto, no mido consecuencias, no pregunto por qué, sino lo veo a usted y que usted me metió el pie. Yo no sabía que usted simplemente estiró la pierna. Entonces yo me devuelvo y ¡pa! Meto un puño. Eso no es bullying. Eso se llama violencia escolar. Simplemente es una falta que tiene que el profesor que está en el aula reseñarla y tomar la evidencia y remitir a lo que antiguamente se llamaba la oficina de disciplina. ¿Se acuerda? Coordinación de disciplina, que le cambiaron el nombre para que no impactara. Lo que pasa es que teníamos que hablar que era disciplina, que la disciplina no es sinónimo de castigar. La disciplina, uno de los sinónimos viene de discípulo, y no entendimos eso. Entonces le dijimos la coordinación de convivencia escolar como para suavizar la cosa. Pero ese es un caso de violencia escolar. Luis Eduardo es amigo mío. Ese día estiró el pie, yo venía de malas y terminamos peleando o afectando. Para que sea bullying tiene que ser sistemático. Es decir, todos los días, durante cierto tiempo, Luis Eduardo me metía al pie, me esperan el constante, permanente. Descanso, una constante. Y segundo, tiene que ser edades pares, en lo más posible. Es decir, porque un chico de 16 años que está hostigando a un niño de 12 o a un niño de primaria tiene otra connotación. Aunque sea bullying, se tiene que tratar de otra manera por ser un chico de 16 años. Y tercero, para que sea bullying, hay 3 actores ahí. Lamentablemente ahí casi nadie habla del segundo, que es el que más quería enfatizarme hoy cuando dé un consejo con respecto al tema. Y hay una víctima, hay un victimario y hay alguien que observa el proceso. A veces cuando hay violencia escolar, la gente no se da cuenta que sucedió. Entonces el niño aparece en coordinación a decir, Luis Eduardo me pegó. ¿Y quién lo vio? No, nosotros estábamos solos en el patio. Pero cuando hay bullying, el bullying se expone. La gente dice, el chico se calla, se retrae, pero es que al niño cambiar el comportamiento nos está informando que algo está pasando. Y eso la mayoría de veces, yo digo que un 99% en un salón, hasta el mismo maestro se está dando cuenta de quién es la víctima y quién es el victimario. Lo afortunado de todo esto es que tenemos cosas por hacer y ya hay el mecanismo para hacerlo, Luis Eduardo. A ver, ¿hasta dónde se puede llegar en algunas circunstancias, doctor Germán, de que ese pseudo liderazgo de ese chico, de esa chica, quiere irlo mostrando, haciendo escuela, como se dice, montándose, aplicándole el bullying al más vulnerable, al más débil, y hay quienes le hacen coro porque ese es el líder, ese es el que nos lidera a nosotros, y el otro pues es el más débil, el más vulnerable, el más pendejo, como se dice. Lo que pasa es una cosa que Luis, aquí hay que tener en cuenta algo. Eso tuvo el origen en algún momento. Ajá. Lastimosamente nosotros a veces no, como padres de familia, no enseñamos a los hijos también a poner un límite. Y hay un momento en que hay que decir no más. Entonces, yo no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero nosotros los que crecimos en los 90, fue una generación callada. Recuerda la generación del 80 y del 90, por lo que estaba sucediendo alrededor en el país, por los carteles de la droga que estaban asesinando a todo el mundo y haciendo atentados contra líderes, pues nos callamos. Entonces todo el mundo decía,
silencio. Entonces uno llegaba y decía a los papás, uy, imagine que estoy viendo que Germán, como dicen ellos, voy a utilizar términos que dicen los pelados, se la está montando a Luisa. Usted no se vaya a meter, Germán. Déjelo, lo que usted vea es problema de ellos. Usted no vaya a ser sapo, porque así le decían a uno, usted no vaya a contar. Entonces la víctima seguía hostigando al victimario y nosotros callados. Esa generación de los 80 y los 90 trataron de callarla a punta de bala. Entonces eso se fue a todas las instancias, incluyendo los entes educativos, donde uno le decían los papás, usted no se meta. Aquellos que rompimos ese esquema resultamos siendo los revolucionarios del colegio, el que llevaba a la contraria, el que no estaba de acuerdo, y que en algunos colegios simplemente decían, ese muchacho es un problema. Y yo le estoy diciendo aquí que instiguemos a los que observan casos de bullying a que agranden el problema, pero es que la solución es que si nosotros tenemos un amigo en común, él puede llevarnos a la conciliación, puede llevarnos a que un Luis Eduardo cambie o mejore, o que yo también lo haga. Lo que pasa es que cuando no sucede eso, entonces el que es victimario se va empoderando y él no quiere dejar eso en incógnita, porque él quiere es a que los demás sientan que está utilizando a alguien para generar miedo, porque generalmente el victimario también fue víctima de bullying en algún momento. O fue víctima de maltrato, perdón, ahí corrijo. Y es cuando uno ve que ese estudio de chicos que son victimarios en las aulas, y uno encuentra que fueron también maltratados en su hogar, que recibieron un maltrato verbal, que presenciaron violencia doméstica entre sus padres o los que estaban ahí en su casa a cargo, y ahora vienen acá y desahogan eso. Entonces el chico necesita como que le reafirmen ese poder, porque lo que él tiene es tan poca valía en su autoestima que necesita de la fuerza y de que le alaben esa fuerza para él sentirse grande y poderoso. A ver, es decir, ese victimario quiere ser líder a toda costa y va encontrando seguidores y los que tengan miedo, que le tengan pavor, y los encuentra por dos razones. Una, por miedo. Porque el otro dice, para que me vuelva así como tiene a Pepito Pérez, yo prefiero ser cómplice de esta parte donde donde van a afectar. Ustedes ven películas que tienen que ver con bullying y usted siempre va a ver un grupo alrededor del victimario, ¿cierto? Y lamentablemente nosotros los seres humanos, cuando tenemos debilidad e incapacidad de tomar decisiones, para decir no más que eso se desarrolla en la corteza prefrontal, en nuestro cerebro, empieza a invadirnos la influencia de personas que ejercen sobre nosotros ese poder de convencimiento. A ver, doctor Germán, para yendo aclarando, entonces, cuando hablamos del bullying, cuando hablamos de la violencia escolar, pues son dos cosas diferentes. Es decir, es ocasional, la violencia cuando escolar hablamos es ocasional. de la violencia intrafamiliar, pues es el maltrato el maltrato físico, el maltrato económico, en fin. En el caso de esa violencia escolar también es similar a trasplantar esa violencia familiar a esa institución, a este centro educativo, por los victimarios. Sí, en otra dimensión cargan una raíz de amargura. Y mira, y ¿por qué yo insisto en aclarar los términos? Porque eso es como cuando se habla de violencia intrafamiliar. Uno cree que la violencia intrafamiliar es que un hombre golpea a una mujer o una mujer golpea a un hombre. Eso se llama violencia doméstica. La violencia intrafamiliar es más amplia. El núcleo. Es el núcleo familiar, pero en el caso de los pares, de cuando son hombre y mujer, es tanto como que el hombre le diga a la mujer, usted ya para qué va a estudiar. Eso es violencia. Usted no es capaz. Eso es violencia. Me gané una beca. No, señora. ¿Quién va a cuidar entonces a los chicos? Si yo me voy de aquí de la casa, ¿usted qué va a hacer? Si usted no aprendió a hacer nada y la mujer acepta por amor a los hijos. Eso es violencia también. Entonces aquí en el bullying tenemos que ser específicos. Es sistemático. Esa edad es pares y siempre habrá una víctima, un victimario y uno en la mitad, que es el que está observando, mejor dicho, sin cuadrilátero y público, el victimario no le haya sentido. Se presenta alguna otra situación que esa víctima
se ayuda a victimizar también por una u otra razón, buscando otras situaciones, por ejemplo en la escuela que lo reubiquen en otra por el factor Luis de Eduardo, que el humor yo he atendido niños que desafortunadamente no es que se victimicen, sino que se rinden. Ajá. Yo le llamaría que... Prefieren botar la toalla, como decimos nosotros los adultos. Ya aceptan ese maltrato y entran a su salón de clase, ya saben lo que le va a pasar, ya sabe que cuando él salga lo espera el grupito aquel que lo va a hacer sentir mal. Y se rinde. Entonces cuando se rinde, yo he visto cómo se cambian de institución y cuando llegan a la institución aparece otro, pero precisamente con él, porque al rendirse no tienen la capacidad y la fortaleza de decir, un momentico, hasta aquí le llegó a usted su reinado, yo tengo la capacidad como niño, como adolescente de tomar decisión, yo hasta hoy decido que no me vas a seguir maltratando. Y como no soy capaz solo, voy a recurrir a mis padres. Le voy a decir la verdad. Y aquí hay un problema de concepto impresionante porque es que los hijos, porque a veces no nos cuentan a nosotros que están siendo víctimas. Porque nosotros respondemos, ay, no le pare bolas a eso. Es una bobada. Y desde la óptica mía, yo fui un machote allá que todo el mundo me tenía miedo. Pero mi hijo no es así. Él tiene su temperamento. Y él no es como yo que solucioné las cosas a puño o que yo, pues en mi caso como Germán, yo nunca peleé, pero al día, 2 veces que me sacaron a pelear en el tecnológico, yo contraté a alguien para que me reemplazara y mientras yo subía en el bus de Don Bosco para irme para mi casa, todo el mundo iba a ver que Germán a qué hora iba a pelear y salió otro tigre allá a pelear con el que me retó a mí. Yo le decía, chao, que disfruten la pelea. Esa era mi forma de ser, o sea, con mi gracia, con mi chiste, me volví invulnerable. Pero hay chicos que no hablan, no tienen cómo, no desarrollan su autoestima o el daño ya está tan severo, Luis Eduardo, que se rinden y dicen simplemente a donde vaya, yo voy a ser el hazme reír. Y... A ver, doctor Germán, precisamente cuando hablamos como en todo plano, en todo sector, prevenir y en salud, que es lo más que aplicamos, pero esto es salud mental, salud de todos puntos de vista. Preventivamente, pues se dice preventivamente sale más barato que tener que curar. Preventivamente, a ver, un conducto cuando comienzan a verse precisamente esos movimientos, ya sea del bullying o ya sea de esa violencia escolar, ¿quién debe actuar? Como si el docente que está en clase, que está 4 horas, 6 horas, qué sé yo, durante toda la semana, durante todo un semestre, o cómo es el mecanismo, cómo sería el conducto regular de ese padre de familia o ese alumno incluso, que ve que se la están montando, que está comenzando a ver esas de cambio, ¿qué debería hacer? El padre de familia también, cuando ese chico, esa chica le comenta, papá, mamá, o al acudiente, tío o tía, que es que allí me la están montando, ¿cómo debe esas primeras de cambio? Es decir, todo ese conducto regular preventivamente para no tener que llegar a las consecuencias. 3 cositas claras aquí. La primera, nosotros tenemos que desarrollar programas donde ese escenario donde hay alguien que está observando lo que está pasando, no siga como observador, dice Eduardo. Que el chico tenga la capacidad de tomar la decisión de mediar en el conflicto, de ser conciliador. Y para eso los encargados de la salud mental de la institución deben ser respaldados en los programas que desarrollen las instancias de secretarías de educación, de salud, de desarrollo social, de deporte. Deben diseñar programas donde implícito lleve el objetivo de que esos chicos tengan la capacidad de conciliar, de ser mediadores. Si lo hacemos a nivel de grandes, cuando están los conciliadores para la paz, los conciliadores de equidad, corríjame en eso, Luis, los que de pronto tenemos un problema jurídico, usted y yo, y justicia comunitaria. Eso, exacto. ¿Por qué no desde el aula? Pero hacerlo de una manera formal, darle la importancia, y eso disminuye. Segundo, en el aula, porque estamos hablando en el aula, el protagonista es el maestro también. Pero resulta que yo siempre he dicho una frase, ¿quién sana a los que sanan? Entonces, ahorita que voy a explicar un poquito lo de la norma, que es lo tercero, nos piden a los docentes que estando en el aula, las faltas tipo 1, que son las menos graves, nosotros seamos las que las registremos,
siempre los tres tipos de situaciones, perdón, no de falta, de situaciones, nosotros tenemos que llevar un registro. Pero mi punto es el siguiente. ¿Qué se está haciendo en protocolos de salud mental para los docentes, Luis Eduardo? Para que yo tenga la capacidad de identificar el conflicto, la capacidad de intervenir. Porque ¿sabes qué hacemos nosotros? Traemos un profesional del Ministerio de Educación para que hable de la ley 1620, que por lo general es un jurídico. No estoy en desacuerdo con eso porque necesitamos entender lo tercero, que es la ley 1620 por la cual se constituyen los comités de convivencia escolar en este país. Ahí me adelanté, pero volvámonos a lo segundo. Tenemos que entender que necesitamos un jurídico que nos aclare la norma, que tenemos que hacer una jornada pedagógica para eso. Lo hicimos por allá en el año 2013 y ahorita te voy a decir por qué en ese año. Pero debe ir acompañado de un grupo de profesionales de salud mental que también vea cómo se encuentra el docente en su salud mental para que cuando esté en el aula no sienta una carga, simplemente llenar un observador. Otro problema más para mí. Otro problema más para mí, exacto. Usted lo dijo como... Aparte del cúmulo personal, profesional, sí, usted lo dijo familiar. como era. Nosotros necesitamos docentes empoderados en su salud mental, que sean felices, que con solo una sonrisa apacigüen los ánimos en el aula. Pero ¿quién sana a los que sanan? Cuando no hay protocolos de eso. Nosotros vemos las instancias de las jornadas pedagógicas, y discúlpenme que sea tan directo aquí lo que estoy diciendo, son 3 días de normatividad, de ver qué está pasando, de cómo arreglamos aquí y allá, y a la última una integración, donde le echamos mano a una caja de compensación que lo hacen muy bien, y a conferencistas comunes en el área de habilidades blandas, los que quieren, para hacer un trabajo con los docentes. Los sacamos a un buen sitio y eso está bien, pero yo estoy hablando aquí que se necesita algo más. Se necesita hacer una visita domiciliaria al docente. Precisamente, y discúlpame ahorita que hago la cuña, yo tengo un canal desde noviembre que se llama Bandera Blanca Psicología. Ahí lo pueden buscar en YouTube. Y estamos tratando temas de salud mental. Y yo le dije a Oscar, porque ya es una producción con cámara y toda la cosa, que yo quiero hacer un programa donde yo visite a los rectores de la institución educativa y los conozca en su sala, que podamos ver la parte humana, esa parte humana que es tan rica de ellos porque tienen unos procesos, no llegaron a esas instancias gratis. Eso hace que un rector se sienta tenido en cuenta, que un maestro no solamente aspire al premio compartir al maestro, que entre otras cosas, eso se lo debe ganar todo maestro, por lo menos los rurales todos lo merecen. Y yo estoy diciendo que los de la urbana no se hayan esforzado, pero hombre, premiémoslos a todos. Yo creo que todos tienen valía y reconozcámosles lo que ellos son como docentes. Cuando empoderamos a los docentes, ellos generan actividades que van a hacer que los niños y sus clases se vean no solamente pedagógicas, sino se vean sanas. Y eso empieza a diezmar esa intolerancia de los chicos y a nivelar un poquito las situaciones. Y tercero, es importantísimo lo que voy a decir. Hay una ley, que es la ley 1620 del año 2013, por el cual se crean los comités de convivencia escolar y toda la metodología para prevención del bullying y del acoso escolar y de, digámoslo así, la violencia sexual en las aulas. Y esa es una ley que se debe socializar todo el tiempo y repetir todo el tiempo, no solamente a los maestros y directivas, sino a los benditos padres de familia, para que las escuelas de padres no se conviertan en un taller donde invitan a un conferencista, que seguiré yendo donde me inviten, pero donde debe haber un seguimiento, fortalecimiento. Mecánico, una cuestión mecánica. Eduardo, el año pasado lo logramos en la Escuela Industrial 20 de Julio. Durante 3 meses fueron capacitados, se empoderaron estas mujeres y estos varones y hicimos jornadas de prevención con los padres de familia. Y una cosa es que entre el psicólogo a abrazar a un chico y decirle Dios te ama o cualquier estrategia que tomemos, dar una charla. Y otra cosa es que un papá pintado de mimo espera en la puerta a una mamá, a los chicos ya antes de entrar al salón les dé un abrazo y los chicos hacían así y les preguntábamos cómo se sentían con el abrazo, decían súper bien, esto a quién se le ocurrió, y ellas entraban y hablaban sobre lo importante que era
vivir en paz y en tranquilidad, y con eso preveníamos. Pero la ley está, y la ley se basa en varias cosas, pero lo más importante son 3, que definen las situaciones para intervención. Entonces hay 3 tipos de situaciones: tipo 1, tipo 2 y tipo 3, donde la 1 son faltas leves, las 2 son faltas que atentan contra la salud mental y contra la salud física, pero que tienen que ser resueltas a través de la normatividad que hay en el manual de convivencia de los colegios. Y aquí se abre un espectro grandísimo, porque hasta donde el simple hecho de yo afectar la salud mental de Luis Eduardo con acoso y bullying no se convierte en un delito, que es lo que ahorita están en las instancias definiéndolo un poquitico más. Porque si antes el bullying lo que hacía era que Luis Eduardo dejara de comer, se sintiera asustado en el aula y no rindiera, ahorita las consecuencias están siendo mayores. Entonces el chico que se siente amenazado, pues dice, no, pues terminemos con esto y cortémonos y acabemos con la vida. Allá iba, doctor Germán, precisamente cuando no hay un manejo correspondiente desde el punto de vista preventivo de las primeras de cambio, las consecuencias, ¿no? Y lastimosamente esperamos que se presenten situaciones de esta índole, suicidios, homicidios o situaciones invivibles que salen a la parte extramuralmente ya en problemas de familia, ya del barrio, ya de algunas familias, en fin. Es importante recalcar sobre eso, ¿no? No esperar que lleguen esas consecuencias para medianamente tomar algunas tibias medidas. Luis Eduardo, yo pienso que hay que revisar. Esa ley está muy bien estructurada. Y para cerrar ese pedacito, las situaciones de tipo 3 es cuando se presenta algo que atenta ya contra el bienestar físico o amenaza, con secuestro, muerte, amenaza, toda parte de consumo de droga o microtráfico está en situación 3 porque va a instancias gubernamentales. Pero aquí el problema es este. ¿Quién mide la trascendencia de lo que me están haciendo a mí en el bullying y lo que yo estoy viviendo? Entonces debería reevaluarse, y en este momento estamos a ¿cuántos años? A 13 años de que la ley empezó a funcionar, desde el 2013. Ya es hora de que evaluemos cómo van los procesos y qué han hecho los comités de convivencia escolar a nivel nacional, departamental, entes gubernamentales como municipios y finalmente en una institución educativa. Cuando se hace esa evaluación, nosotros podemos sacar conclusiones. Ahora, usted mencionó algo importantísimo. ¿Por qué la ley surgió en el 2012 y fue firmada por el presidente Santos en marzo del 2013? Porque ya se estaban presentando casos donde unos chicos, para mencionarle uno, fue en el Tolima, no recuerdo si fue en Ibagué, donde unos chicos, por desquitarse por un pelado que había tratado mal a una chica, lo golpearon, lo empujaron, un hematoma, va para el hospital de cuidados intensivos y muere el chico. Entonces se reúnen unos genios allá en el Congreso y sacan la ley, gracias a Dios, para que se creen los comités de convivencia escolar. Entonces lo primero que planteaban era ver las situaciones para tomar su respectiva medida. Lo segundo era que exigían a la institución educativa que hicieran actividades anualmente de prevención. Yo he visto que lo hacen en las instituciones educativas, pero no he visto la trascendencia en algunos. ¿Y qué es la trascendencia? Que es que no basta coger una cartelera y decirle al niño el bullying es malo, como lo hacíamos en los 80, la droga es mala. No, la droga nos estaba invitando era a que discutiéramos que había algo más profundo detrás de solamente el consumo. Así hay algo más profundo detrás del bullying, que es investigar cómo está la familia, cómo está la disfuncionalidad, por qué los niños no se empoderan para decir, no, Luis Eduardo, ¿por qué me va a lastimar a mí? ¿Cierto? Ahora, lo tercero que hace esta ley es crear un sistema de información, SIU, algo así se llama. En este momento, discúlpenme que no recuerdo bien el nombre, pero un sistema de información donde usted registra como coordinador, tiene acceso la Policía de Infancia y Adolescencia, los rectores, y usted colocaba el caso de bullying que se presentaba en la institución educativa. Me pregunto, ¿eso se está llevando a cabo? Y no estoy aquí juzgando a nadie, porque no me llamaron a mí a evaluar eso. Yo no estoy invitado aquí de parte del Ministerio de Educación, sino que digo, ese es el método que se debe utilizar. ¿Qué hacemos con todos esos casos donde se van a tipo 3 y terminan en una comisaría de familia? Les dan el respectivo seguimiento, es de impacto. Ahora les cuento algo que pasó por allá en el 2014, si no estoy mal.
y es esto en un colegio de Cali que dio resultado. Estaban presentando muchísimos casos de bullying. Entonces decidieron el Comité de Convivencia Escolar, que es un comité formado por instancias del colegio, donde interviene el rector, coordinación de convivencia escolar, padres de familia, chicos de la institución, profesores, y ellos decidieron hacer algo. Los pusieron en el patio, la mesa, y cuando se presentaba un caso, el docente activaba una alarma y mandaba al chico a la oficina de convivencia escolar, pero el pelado tenía que pasar por la mesa. O sea, todos ya estaban ahí, pero antes de llegar a la oficina, pasaba por la mesa y lo pasaban allá. ¿Qué fue lo que pasó? Nos reunimos el comité de convivencia escolar para evaluar su caso. ¿Usted por qué a Luis Eduardo esto y esto y esto? Cuando los otros chicos se enteraron, eso bajó enseguida, porque dijeron, no, yo no quiero atravesar ni el patio, ni que se den cuenta, y parece que lo estuvieran exponiendo, pero resultó. Yo pienso que debemos evaluar el impacto de esta ley. Se hizo hace como 2 años o 3 años, porque se amplió con otra norma, y para ser específico en delitos sexuales, pero hay que evaluarlo. Ahora, en esa época, usted lee la ley, habla del ciberbullying, del acoso por las redes, que estaba muy de moda. Ahora que está eso que no lo controla nadie, nosotros tenemos un vacío con respecto al tema, que debieran volver otra vez a ponernos en la distancia, porque hay muchos chicos que están siendo lastimados, hostigados y amenazados es a través de las redes. Es decir, ampliarlo más, precisamente. Claro, y lo terrible de eso, Luis Eduardo, ¿sabe qué es? Que temas como el sexting, que para el año 2013 se veía como algo terrible, que era que una persona mostraba una parte le pedía que mostrara una parte del cuerpo a la otra y tomaba la captura. Ahora usted entra a YouTube y los profesionales lo recomiendan. Increíble, o sea, yo ¿por qué voy a recomendar algo que para los adultos simplemente dicen, normal, que yo tenga relaciones de esa manera con otra persona adulta? Sí, pero no lo recomiendes, porque a YouTube también entran menores. Entonces empezamos y terminamos llamando malo a lo bueno y bueno a lo malo, y listo, normal que mi hija sea expuesta, y hay cazadores de cazadores. Ustedes lo saben, padres de familia. Y aquí entramos de pronto a la parte final, yo creo, Luis Eduardo, que es cómo lo prevenimos. Como todo. Pero hay algo, efectivamente, pero como en todo, hay que ver las consecuencias, ¿no? Sí. Para entrar a lo preventivo, porque lastimosamente a veces en ese amarillismo que estamos en todo, sí, pues señor, nos gusta, nos llama más la atención los grandes accidentes, el accidente que sucedió estos días en la avioneta, la sangre, como que los escándalos contra el erario público, contra todo, como que nos llama más la atención para de pronto tomar algunos correctivos. Entonces entraríamos primero las consecuencias, para no tener que llegar hasta allá, y lógicamente la parte preventiva que va de la mano. Sí, la parte preventiva. Pero hablemos de las consecuencias, precisamente porque no hay un manejo desde esa aula de clase a quienes les competen, y que dejamos salir que ese bullying se convierta también, se alterne entre el mismo bullying y la misma violencia escolar. Ahora, yo aquí no estamos diciendo que no estén haciendo nada las instituciones educativas, están haciéndolo. Lo que estamos tratando de plantear es que se debe evaluar. Yo he estado en municipios donde no se conformó el comité de convivencia municipal, que lo debe haber. No se firmó el decreto. Después de años, cuando la ley dice que da cierto plazo para que lo hagan a cambio de multas del alcalde. Los comparendos. Del comparendo. He estado en municipios donde hasta hace 3 años se firmó. O sea, no le dan importancia al tema, como hay instituciones educativas que son muy buenas en eso. Y lo que estoy haciendo es un llamado a que de la norma tenemos que revisarla. Desde el aula tenemos que ver el comportamiento de los chicos y cómo está la salud mental de los docentes. Nosotros, vuelvo y repito, tenemos docentes felices, ellos se encargarán de que fluya el resto con toda la disposición que tienen. Pero en consecuencia las estamos viendo, Luis Eduardo, y si no las detenemos, no es que sea causa perdida, pero esto es como una avalancha. Y nosotros vemos que... con el objetivo tampoco de sembrar pánico, de sembrar terror, que eso es lo último.
pero debemos atenernos, si no se hace la prevención, a esas consecuencias. Ahora, con respecto a la parte preventiva, aquí es donde yo voy le hacía a alguien una pregunta anoche. ¿El respeto se gana? Y entonces me dijeron, sí, claro, el respeto se gana. Y yo, y qué cosa tan rara, el respeto es algo que a mí mi papá me enseñó a tener, a Luis Eduardo, a mi amigo el camarógrafo, a la persona que me abrió la puerta, al que pasa y me grita algún apodo, al padre de familia, al docente, al rector, a mi compañero. Eso es algo que no se gana, eso es algo que está implícito. Si a mí me enseñaron a ser respetuoso desde la casa, yo no negocio eso. Entonces tenemos que ser claros, y aquí recurrimos a lo que dice la palabra de Dios: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y se lo dice, no en primera instancia a los legisladores de la ley 1620, ni a los docentes, ni al comité de convivencia escolar de una institución educativa. Se lo dice a los padres de familia. Y aquí es donde uno hace un llamado a todas las instancias de que debemos fortalecer las escuelas de padres, no como una invitación a un taller para hablar de un tema, sino como un todo, que haya un programa que genere una expectativa, de tal manera que los padres de familia se empoderen y a la vez empoderen a sus hijos. Tenemos muchos niños con disfuncionalidad, donde ven a adultos hacer lo que les da la gana, consumir droga, tratar mal a sus parejas. ¿Cómo no? Eso es un caldo de cultivo, eso es un laboratorio para que un niño crezca violento. Entonces tenemos que ir a ese fondo de familia, y el padre de familia que me está escuchando, usted enseña a su hijo, recuerde que en una institución educativa se refuerzan los valores que usted le enseñó a su hijo en la casa. Entonces el pelado se volvió violento, saquémoslo de la institución educativa. El pelado se volvió ladrón, saquémoslo de tal colegio. Espere, revisemos, porque si el versículo es verdadero y yo instruyo a mis hijos en su camino, y por cual que fueran viejos no se apartan de los buenos caminos, quiere decir que yo voy a tener un hijo que cuando lo inviten a ser parte de un grupo que le está haciendo bullying a un compañero, él pueda decir no. Que cuando le ofrezcan droga pueda decir, no, yo no necesito de eso. Yo tengo un proyecto de vida definido. Mi papá me enseñó que no tenía por qué hacer copia, que era algo deshonesto, ¿cierto? Entonces el llamado es a esa prevención a nivel institucional, de que por favor los psicoorientadores están para acompañar procesos en la parte de salud mental, para hacer alianzas con organismos nacionales e internacionales para que promuevan actividades de salud mental, no para llenar formatos todo el tiempo, no para que se les contraríe. Por favor, gobernantes, ¿cómo es posible que un colegio de 3,000 estudiantes tenga un psicoorientador para hacerle seguimiento, o una maestra de apoyo para hacerle seguimiento a un estudio de caso como es el bullying? Cuando se presentan quién sabe cuántos al día, eso no cabe en la cabeza, Luis Eduardo. Eso es no darle importancia, no darle el criterio que ameritan los factores de riesgo, no solamente como el bullying, sino otros que se presentan en el aula. Yo pienso que todas las veces que estemos delante de nuestros estudiantes, tenemos que reafirmarles a ellos lo valiosos que son. Ese chico que es conflictivo, nosotros no fuimos llamados como docentes ni como profesionales de la educación a hacer juicios de valor, ¿no? Hay que atraerlo para este lado. Venga, hijo, ¿qué es lo que está pasando con usted? Porque quienes lo hemos hecho alguna vez como docentes, hemos sacado a un victimario de esa cadena tan terrible. Pienso que hay una sociedad que debe aprender a hablar. Dejen ya de utilizar el término bullying como si fuera un juego. Ay, no me haga bullying, no me haga bullying. No, y entiéndalo bien, bullying es acoso, hostigamiento escolar. Lo demás usted lo soluciona ya con su patrón, pero hablemos bien. Son situaciones que a veces, como usted lo dice, mi doctor Germán, lo llevamos a la clase, el aula de clase, pero se genera ahí en la empresa, se genera en el núcleo de la familia, se genera ahí en la barriada, y lógicamente ese chico, esa chica, pues es víctima. O también, ¿por qué no? Quiere imitar, porque somos por naturaleza el ser humano espejo, y queremos imitar, y se lleva al aula de clase donde se propaga. Precisamente menciona usted algo, que cuando hay un líder que influencia mal, las neuronas espejo lanzan la información hacia el otro cerebro, y si esa persona le parece y admira lo que le están diciendo, así esté de manera equivocada, comienza a dejarse llevar por el espectro de ese espejo.
y la persona termina aceptando. Eso lo vemos nosotros en gobiernos. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que esta gente no abra los ojos? Lo vemos en instituciones religiosas donde se manipula a las personas y usted dice, pero ¿por qué no tiene el carácter de decir no? Lo vemos en relaciones enfermizas entre parejas que todo lo solucionan a golpes y uno les dice, ¿por qué no se han separado si llevan 20 años con el mismo problema? Se volvió una relación o lo aceptamos, enfermiza. lo vemos folclóricamente, como usted lo dice, normal. Normal, lo vemos como normal. El bullying nunca será normal y eso va a pasar a otra instancia, Luis Eduardo, si no le prestamos atención, porque la ideación suicida, lo malo de la ideación suicida es que no encuentra un piso para decir me voy a quitar la vida, ¿cierto? Y al no encontrar el piso, pues se queda ahí, malo porque la persona piensa que sobra, pero cuando encuentra el piso, que puede ser el bullying, entonces yo digo, no, ya no aguanto más. Y en la parte escolar, fíjese que Santander, y casi que a nivel nacional, pero ubicándonos acá en la zona de nuestra región, la deserción escolar del año 25 fue abrumadora y una de las consecuencias, o de las causas más bien, puede ser precisamente esta. Fue brutal. Precisamente yo no he mencionado hoy estadísticas porque estoy esperando que las den del 2025, porque fue un año, como usted dice, le escuché a mucho rector de esa parte de deserción. Ahorita también la vamos a sentir, porque a raíz de lo que pasa en nuestro vecino país, pues nosotros tenemos mucho cupo con niño venezolano. Vamos a ver qué... Se suple la deserción nativa local con el ingreso. Claro, vamos a ver qué decisión toman nuestros hermanos venezolanos, si se repatrian o no, y eso nos dará un punto de vista diferente para hablar quizás de otro tema. A ver, doctor Germán, ya entrando en la recta final, una pregunta suelta. Aquellos apodos que se colocan en casa, los mismos padres de familia, ¿no? Allá en la barriada, en la empresa y lógicamente lo que estamos hablando hoy en ese centro escolar, ya sea de cualquier formación académica, de transición, de escuela primaria, secundaria, en fin, los apodos podríamos meterlos dentro de eso o por alguna falencia física, qué sé yo. Son situaciones tipo 1. Ajá. Son situaciones tipo 1, pero pueden ser tipificadas como bullying, vuelvo y le digo, cuando es sistemático. Yo tengo un amigo que él tiene un apodo, no lo voy a mencionar, pero le gustaba que le decían así, que le dijeran así. He visto en o sea, se familiariza, sí, o lo acepta o le parece y no folclórico. Le presta atención y le parece folclórico. Pero la mayoría que yo he visto de chicos que les ponen apodos y van en grupo y se burlan de ellos, se afectan y se afectan bastante. Pero usted mencionó algo que me parece importantísimo, porque a veces los padres de familia somos los que generamos baja autoestima en los niños y sobre todo en las niñas. Entonces comenzamos con la gordita, y en la reunión de familia, oiga, ¿y la gordita cómo le fue este año? Y la gordita se ríe, pero por dentro está sintiendo mal, porque está acordando de que allá en el salón de clase también le dicen así. Entonces puede sacar como conclusión, si la persona que más amo, mi papá, también me lo dice, si mamá que también me lo dice, si se ríen a carcajadas cuando un tío me dice, uy, pero está comiendo bastante, ¿qué puedo esperar yo de estos que son desconocidos para mí? La termina afectando. Para mí el consejo es que no los digamos y punto. Pues doctor Germán Salamanca Forero, usted como psicólogo precisamente, pues son temas que creemos perentorios en estos instantes, coyunturales también, en lo que es el inicio de labores académicas de este año 2026, todavía pues está llegando a las aulas de clase, se está familiarizando como lo tocábamos en primera instancia, toda la conocencia, la relación, en fin, todo lo pertinente, hasta llegar a un tema que es el bullying, ya sea el bullying ahí escolar, que lógicamente va de la mano, lastimosamente, todas las causas, la prevención, las consecuencias que hemos hablado, me parece un tema interesante y que lógicamente por eso lo hemos tratado y lo hemos invitado y hemos acudido a usted como profesional de la psicología. ¿Dónde podemos encontrar los temas que lógicamente usted, como lo manifestaba anteriormente, viene tocando como profesional de la psicología, hoy con las circunstancias de la salud mental del psicólogo Germán Salamanca Forero? Bueno, yo tengo en redes sociales, en un canal en YouTube, se llama Bandera Blanca, usted lo buscan así, Bandera Blanca Psicología,
y aparece mi estampa. He tocado hasta ahora 11 temas. Hablo en una primera instancia de cómo sanar una raíz de amargura, que de pronto se lo aconsejo, porque vuelvo y pregunto quién sana a los que sanan. Uno a veces da de lo que lleva ahí, eso que lleva ahí de pronto no está resuelto. Hablo sobre la soledad, hablo sobre la resiliencia, hablo sobre el poder de las palabras. Papá, vea ese tema, es impresionante. El valor de las palabras. Sí, de cómo influenciamos con lo que decimos. Hablo sobre el dolor, la capacidad que tiene la persona de resistir el dolor y cómo Dios ha puesto entre nosotros sistemas que nos avisan cuando el dolor está y cómo podemos usarlos para salir adelante. Tocaba un tema que se llama Auxilio, tengo un hijo, que fue el último programa, de cómo ejercer la disciplina sobre nuestros hijos con un invitado. Hablé en un programa sobre la elaboración de duelo. Es impresionante, tengo una invitada ahí de una mujer que perdió a su hijo, porque el duelo, desde mi punto de vista, y lo sostendré delante del que sea, no termina, tiene 5 etapas. Y Dios no quita el duelo, Dios consuela el duelo, eso es diferente, pero vean el programa para que lo expliquemos. Y el próximo que vamos a hacer, vamos a hablar sobre el miedo. Y voy a hablar un poquito sobre lo que hizo este hombre hace ya 3 días, cuando escaló ese edificio, que a todos sabemos de a quién me refiero, pero hay un estudio especial sobre él, de cómo él reduce el miedo cuando está subiendo. Entonces son importantes, búsquenlo, véanlo, son videos largos, porque a veces los temas de salud mental son complejos. Dese cuenta este programa cuánto llevamos, y quisiéramos quedarnos acá hablando. Todavía nos queda del tema. Pues doctor Germán Salamanca Forero, muy formal, estaremos abordándolo con otros temas y lógicamente en este espacio, porque es el objetivo, parte de informar, la parte pedagógica, didáctica, los temas de opinión a los que nos interesan, nos competen en este diario permanente y constante. Muy formal, y que nos haya acompañado en el día de hoy en esta entrega en el Magazine de Noche. Gracias, Luis Eduardo, a ustedes, por periodistas, por preocuparse por ese tema. A los padres de familia, interactúen con sus hijos, estén pendientes de los cambios comportamentales de ellos. Y a ustedes, queridos maestros y docentes, échenle mano a la ley 1620, fortalezcan sus comités de convivencia escolar, exijan protocolos de intervención para su salud mental. Y yo sé que entre todos, juntos todos, la sociedad, podemos vencer este factor de riesgo como es el bullying. De igual manera, ustedes, amigas y amigos televidentes, muy formal el que nos hayan permitido el ingreso a todos los hogares a donde llega esta señal, originándose la misma desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta Santander, Colombia, Suramérica. A ustedes que están a la distancia y que constantemente nos envían sus comentarios, sus opiniones, sugerencias, vaya ese cordialísimo saludo a los diferentes sistemas de televisión de las diferentes provincias que retransmiten esta parrilla de programación, en especial del Magazine de Noche. Cordialísimo saludo. Luis Eduardo Arias Jaimes, en compañía de todo el equipo de producción, los invita para que permanezcamos en la sintonía en el desarrollo de esta parrilla de programación del Canal 2 de Digitel. Y ustedes y nosotros, mañana, Dios mediante, estaremos en otra entrega, con otros temas, con otros invitados en el Magazine de Noche. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta entonces. Magazine de Noche.